En sí, el látex, al inicio, en otras palabras, podríamos llamarlo como un lenguaje de programación, es el TeX, ¿ya? O más conocido como un sistema TeX, ¿ya? En sí, el lenguaje, el principal, la base donde está estructurado, se llama el lenguaje TeX. Y en base a este lenguaje ya se han incorporado ciertas librerías, ¿ya? Entonces, en sí, el látex proviene de un lenguaje de programación o está en base de un programa que es el TeX, ¿ya? Es el TeX. Entonces, el látex, ¿qué es? Es un conjunto de librerías que está hecho en TeX, ¿ya? Es decir, se le ha agregado funcionalidad al lenguaje TeX, justamente ese es el látex, ¿ya? Pero en sí el lenguaje original es el TeX. Justamente por eso cuando escribamos documentos en LaTeX, ¿ya? La extensión del documento es text, ¿ya? Entonces, de acá para adelante, cuando vean un archivo con extensión text, ¿ya? Está hecho no, está hecho para LaTeX o está hecho en LaTeX. Ojo que le digo, está hecho en para LaTeX significa que nosotros podemos utilizar diferentes editores. Es decir, yo puedo hacer edición para LaTeX en Word, Notepad o bloc de notas, ¿ah? Es decir, esos son ya editores, ¿ya? A ver, y en sí, para LaTeX tenemos que conocer dos cositas, ¿ya? Dos cositas. Lo que es el distribuidor, en otras palabras, el lenguaje, que en términos computacionales le vamos a llamar como compilador, ¿ya? Y el otro es el editor, donde vamos a editar. Es decir, el text, que el lenguaje es lo que lo va a compilar, en otras palabras, lo que va a buscar los errores, todo el detalle cuando ejecutemos, ¿ya? Y como compilador hay varios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el TextLib, ¿ya? MikTeX, MacTeX, ¿ya? Y dependiendo del sistema operativo, ¿no? Usamos, por ejemplo, principalmente en Windows se usa TextLib y MikTeX. Nosotros, ¿ya? Cualquiera de ellos se podemos instalar, ¿ah? Instalar. Entonces nosotros lo que vamos a utilizar es para este de acá, el MikTeX o MikTeX, ¿ya? Este es lo que vamos a instalar. O vamos a trabajar con este distribuidor, o vamos a conocerlo como con este compilador. Este es el lenguaje, ¿ya? Y la otra parte es el editor, es decir, dónde lo vamos a escribir, ¿ya? Entonces, como el editor, principalmente, repito, dónde lo vamos a escribir, tenemos varios también, ¿no? TextMaker, Text Studio, WinShell, ¿no? Kyle, ¿no? Tenemos varios, así estos son editores donde podemos editar o escribir, o lo que vamos a editar, escribir, ¿verdad? Pero nosotros vamos a utilizar con lo que es el Text Studio, ¿verdad? Un editor, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de utilizar sus editores que están hechos para LaTeX y otro editor como tu bloc de notas, otros editores? Es que cuando utilizamos el propio editor nos van a ayudar algunos, por ejemplo, cuando estemos escribiendo fórmulas matemáticas, automáticamente nos va a ir ayudando, ¿verdad? Nos va a ir ayudando qué es lo que vamos a ir poniendo. En cambio, si nosotros utilizamos bloc de notas, por ejemplo, ahí tenemos que saberlo todo, ¿no? Entonces, eso es casi un poco difícil estar recordándose los comandos, ¿ya? Por eso es importante sí utilizar lo que es un editor, ¿ya? Y en este caso nosotros vamos a utilizar lo que es Text Studio. Y para el lenguaje, para manejar el lenguaje, es decir, el distribuidor, vamos a utilizar nosotros el MikTeX. Entonces, primero lo que debemos hacer es instalar este de acá, MikTeX. Luego lo que hay que ver es el editor. Y hay diferentes editores, ¿ah? Diferentes editores, y nosotros lo que vamos a utilizar es el Text Studio, ¿ya? Entonces esos son los conceptos. A ver, y cuando editamos, a ver, cuando editamos texto en LaTeX, editamos en el lenguaje text, recuerden, ¿ya? Y cuando compilamos, así lo vamos a llamar, cuando lo compilamos, recién nos va a salir en el formato PDF, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la secuencia en sí cuando ejecutamos?
cómo se ejecuta, cuál es el detalle. A ver, tenemos aquí. Primero, ahí sí vamos a editar un texto con extensión text. Recuerden, porque justo cualquier archivo con extensión text está hecho para LaTeX, ¿ya? Justamente, porque proviene del lenguaje text, ¿ya? Entonces vamos a tener un archivo con esta extensión, ¿ya? Y luego, obviamente, editado en algún editor, ¿ya? Y el LaTeX, ¿ya? Cuando lo compilamos en editor, aquí la primera inmediata es que lo vamos a transformar en un formato PDF, ¿ya? Con un formato PDF. Pero LaTeX, ¿ya? Pero LaTeX es un conjunto ya de librerías hecho en text, ¿no? ¿Cuáles son las librerías? Por ejemplo, paquetes que van a tener la extensión STI, ¿ya? Cualquier archivo que ustedes vean se va a llamar, con esta extensión STI son paquetes, ¿ya? También hay clases con SSL, ¿ya? Y también para bibliografía, por ejemplo, aquí en este curso vamos a utilizar, por ejemplo, BBL, con extensión BBL, ¿ya? Y cuando uno compila, el editor directamente, repito, lo va a transformar, una forma es directamente transforma en PDF. Otra forma es transformar primero en DBI, en un formato DBI, y pues después de DBI, pues nosotros podemos enviar a la impresora o para visualizarlo en la pantalla del PC o otro formato que se llama PS, ¿ya? Pero nosotros, un poco para ir, como recién estamos empezando el conocimiento de este lenguaje, vamos a editar nuestro texto en un editor con extensión text y lo vamos a compilar y nosotros directamente lo vamos a convertir en un formato PDF, ¿ya? Y esto nos va a ayudar justo es el editor, ¿ya? Pero ¿cuál es el paquete que transforma directamente de LaTeX o desde el lenguaje text a PDF? Este de acá, PDF LaTeX, ¿ya? Este es el paquete, podríamos decir, que lo transforma directo, ¿ya? Que ya no va a ser necesario pasarlo por DBI. Ojo que podemos también pasar por acá, pasarlo a DBI, desde DBI convertirlo en PDF. Siguiente entonces. Como les había comentado, ¿no? Que aquí, a ver, primero vamos a tener nuestro archivo text editado en algún editor, ¿ya? Y utilizando el látex, primero podríamos pasarlo a formato DBI, ¿ya? Y este DBI podemos pasar a otro formato que es PSS. Hay visores de PS, ¿ya? PS. Hay visores de PS, ¿ya? Esa es una alternativa. Pero si no tengo este visor, otra alternativa es pasarlo en PDF. Y cada uno, como podrán ver, de DBI paso con este librería a PS. Y con esta librería paso a PDF. Pero si yo quiero de DBI directo pasar por acá, directo, pasarlo a PDF, entonces uso esta librería. Pero si yo quiero transformar desde text directo a PDF, utiliza esta librería, ¿ya? Que es el PDF LaTeX. ¿Ya? Como podrán ver, podemos hacer diferentes transformaciones, ¿ya? Ah, entonces, y cuando uno compila, ¿ya? Y acá vamos siguiendo cuando compilamos qué tipo de archivos generamos, ¿ya? Cuando uno compila un documento text, es decir, el documento hecho en LaTeX, con el LaTeX, ¿ya? Con el LaTeX, entonces nos generan principalmente tres documentos, tres archivos, se podría decir, tres archivos. Cuando uno compila, repito, se generan estos tres archivos. Un archivo con extensión DBI, ¿ya? Que habíamos estado comentando, que también se podría enviar a la impresora, hemos comentado, ¿no? Es un archivo que ya podríamos enviar a impresora o si queremos transformar en PDF o PS. Ya, tenemos un archivo ahí. El otro archivo que se genera es con extensión AUX, ¿ya? Esto de acá, este archivo, ¿qué va a contener? Va a contener, ¿no?
todo el proceso, cómo se ha ejecutado, como dice acá, ¿no? Documento auxiliar con información interna que LaTeX usa para conteo y numeración automática de secciones, ecuaciones de referencia bibliográficas, ¿ya? Todo ese proceso de cómo hace el enlace, todo, se guarda en auxiliar. Otro documento con extensión log, ¿ya? Con extensión log. Entonces, en esta extensión, un archivo con extensión va a almacenar qué cosa, los detalles de la compilación. Tal vez si encontró error, aquí va a ir almacenando, ¿no? Todo el proceso de la compilación, cuando pasamos del text al DBI o al PS o al PDF, todo el proceso de esta compilación, cómo pasó, va a estar almacenado en este archivo, ¿ya? Entonces eso cuando al tipo de los archivos que generan al ejecutar, ¿ya? A ver, el principal estructura aquí, ¿ya? Aquí la principal estructura del documento LaTeX es esto de aquí, ¿ya? Desde cuando ustedes vean que el inicio de todo debe ser document class, ¿ya? Y luego debe aparecer acá begin document y end document. Es decir, la estructura principal es esto de acá, este de acá. Estas son palabras reservadas, ¿ya? Que debería estar en sí en cualquier documento LaTeX, ¿ya? Y el contenido, el contenido que nosotros vamos a digitar en sí debería estar aquí, dentro de Begin Document, en Document. Todo lo que queremos visualizar de nuestro documento, debemos escribir aquí, dentro de este de acá. Por eso se conoce como cuerpo del documento, ¿ya? Y en esta parte, antes de Begin Document, esto se llama preámbulo, ¿ya? Y acá lo que vamos a poner es, como habíamos dicho, que hay que utilizar algunas librerías más, ¿no? O algunas clases. Si vamos a utilizar, aquí lo vamos a poner, ¿ya? Aquí vamos a poner en esta parte, ¿ya? Entonces, esa es la principal estructura del documento LaTeX. Entonces, tenemos hay varios tipos de documentos que podemos hacer, ¿no? Como y se están definidos en clases, ¿ya? Podemos hacer artículos, reportes, ¿no? Libros, Beamer, ¿no? O también cartas. Estos son los tipos de documentos que nosotros podemos generar con LaTeX, ¿ya? Obviamente, dependiendo cuál de ellos estemos haciendo, ¿no? Pero normalmente utilizamos, por ejemplo, el artículo, el libro y una presentación, ¿no? Como aquí, y como menciono aquí, no puse también, ¿no? Por ejemplo, el informe, en los libros y los reportes, tienen, por ejemplo, partes, capítulos, es decir, cómo están estructurados. Partes, ¿no? Capítulos, ahí secciones, subsecciones, ¿no? Y párrafos y subpárrafos, ¿ya? En esto está clasificado estos dos, ¿ya? Por ejemplo, el artículo, ¿qué cosa tiene? Por ejemplo, no tiene capítulo. Tan solo podemos clasificarlo como partes, sección, subsección, subsección, ¿no? Párrafos y subpárrafos. ¿Ya? Estos son los partes en sí de un artículo que podríamos decir, ¿ya? Y también la presentación, conocido como Beamer, ¿no? Este sí es bastante utilizado, hasta yo mismo repito, aquí estoy presentando hecho en LaTeX, ¿ya? Beamer, ¿no? ¿Qué cosas tiene? Tiene sección, por ejemplo, no tiene capítulos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo presentación, ustedes no pueden poner chapter o capítulo, no pueden separar con eso, ¿no? Entonces tenemos aquí sección o subsección, subsección.